Buenos días, hermanos, jóvenes, niños, todos quienes han venido este primer día de la semana. Es un gusto compartirles a ustedes la palabra de Dios. Y hoy he traído el tema para presentarles en esta mañana, que se titula Que no haya un corazón tan malo. Ustedes recordarán un texto en hebreo, ¿no? Y el propósito de esta lección es de que invitarnos a no apartarnos de Dios, ¿no? Como aquellos hebreos, ¿no? Que ellos querían regresar a las prácticas de la ley mosaica, ¿no? Entonces, esta es una exhortación, ¿no? Que no haya un corazón tan malo, como nos dice, ¿no? En nosotros, para apartarnos del Dios vivo. Ya, como introducción, es una exhortación a todo hombre que ha conocido el camino de la piedad, y especialmente al creyente, de no apartarse del Dios vivo, ya que si lo hace con un corazón impío o de incredulidad, es lo que Dios aborrece, ¿no? Vamos a ver entonces el texto, Hebreos 3:12, ¿qué nos dice? Hebreos 3:12. Ya. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Ya. Como les decía, vamos a ir analizando este tema, ¿no? Que se titula Que no haya un corazón tan malo. Para que ustedes tengan una guía general, tenemos 5 puntos. El primero es: el creyente que obtuvo la salvación es por medio de la gracia, ¿no? ¿Cómo viene a apoderarse el mal en nuestros corazones? Como hermanos debemos estar atentos o vigilantes los unos de los otros, y también desastre que causa un corazón malo, ¿no? ¿Cómo dejo el corazón malo también? O sea, la solución a esto, ¿no? Ya. Les decía que nosotros dependemos bastante en esta vida espiritual, si tenemos un corazón bueno o un corazón malo. Ya. Normalmente el corazón malo se alimenta de toda clase de pecado, de la cual encontramos, por ejemplo, en Romanos 1:28 al 32, en Gálatas 5:19 al 21, y también podemos encontrar en 1 Corintios 6:9, me parece, en adelante. Ya. Nosotros como cristianos debemos asirnos o prepararnos en cambio de las otras cosas, llenarnos de amor, de bondad, fe, benignidad, templanza, que es todo lo contrario. En este mundo nosotros simplemente estamos a dos vistas opuestas. Tanto tenemos un corazón bueno o tenemos un corazón malo. Y ese corazón malo es por causa del endurecimiento del corazón. ¿Cuándo viene a endurecerse el corazón? Cuando yo ya no medito en la palabra, no estoy cerca de ella, no me alimento, no crezco, no vengo, ya no me es atractivo, por ejemplo, venir a los estudios, al culto, ya no leo la Biblia en la casa, ya no hago oración, ya no medito en ella. Entonces, podemos decir que se viene a apoderar un corazón duro, y ese corazón duro haga que tenga posteriormente un corazón malo, ¿no? Ya. Y nosotros debemos, y somos llamados, y debemos de hacer siempre lo que le agrada a Cristo, ¿no? Debe ser transformado nuestro corazón, a un corazón, como les decía, bueno, agradable al Señor, ¿no? Ya. Entonces, tenemos el primer punto de que el creyente que obtuvo la salvación fue por medio de la gracia, ¿no? ¿Qué quiere decir la gracia? Es un favor a veces que el hombre no se lo merece, inmerecido de parte de Dios, quien le otorga al hombre los beneficios de la vida eterna, ¿no? Ya. Pero ¿a través de qué? De un plan de salvación, como nos dice su palabra, ¿no? Ya. ¿Qué significa un plan? Vamos a analizar. El plan es una intención, un proyecto o detalles para realizar una obra. Ya. Y salvación también, liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. En este caso es muerte. Pero, en este caso, Cristo no es que se equivocó al ser un Dios divino, el Dios todopoderoso, ahí
en la eternidad, antes de crear el mundo, Él estaba ahí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, planeando cómo salvar al mundo. En Deuteronomio también nos habla cómo Él iba a poner el Mesías, ¿no? Quien iba a venir a rescatarnos, iba a morir por nuestros pecados para la redención de todo el mundo, ¿no? Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios lo planeó anticipadamente, no es como fue un caso de emergencia, ¿no? Que a última hora no es que yo creé al hombre y es que el hombre se me salió de control, se salió de las manos, como por ejemplo podemos encontrar en los mismos científicos ahora que están creando los robots, ¿no? O autos que son manejados de forma autónoma, en los cuales una vez sucedió que un vehículo se salió fuera de control, porque obviamente trabajan con sensores y tantas cosas que hace que a veces el ser humano no pueda controlarlo, y en este caso causó la muerte de muchas personas también. Entonces no fue así, no fue un caso que se le salió de las manos, sino que él ya tenía planeado, ya conocía el corazón del hombre, pero tampoco a él le interesó hacernos como robots, ¿no? Bueno, ustedes me adoran a mí, yo soy el rey, entonces vamos de esta manera, sino que nos dio el libre albedrío, ¿no? Para que nosotros escogiéramos, ¿no? Tenemos la potestad, y uno de los privilegios más grandes que tiene el ser humano es saber escoger, ¿no? Ya sea, por ejemplo, mire, en el estudio, en el trabajo que usted quiere, usted escoge. Incluso es una de las bendiciones más grandes poder escoger, ¿no es cierto? Ya. Pero aquí el punto es el plan de salvación que Dios nos ha dado, ¿no? Por el cual el hombre se acerca a Cristo, y es un plan que ya Él en su orden infinito y sabio lo creó así, ¿no? Ya. Para esto vamos a leer Hechos 18:8, un plan aplicado, ¿no? Dice así: Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. ¿Por medio de qué llega la fe al ser humano? Por medio del oír. Es importante el saber escuchar, ¿no? Pero el escuchar con atención, como escuchó en este caso también la vendedora de púrpura, ¿no? Ya, ella estaba atenta, dice. Como también María se sentó a los pies de Cristo para escuchar, ¿no? O sea, esa es la forma que Dios demanda, ¿no? Pero siempre empieza por el oír, no hay otra manera. No es que yo pueda decir, yo voy al bautismo sin haber escuchado antes. Por eso es que muchas de las veces podemos ver, y nosotros, hay mucha deserción en la iglesia, porque a veces lo han hecho así. Yo he ido al bautismo sin antes haber escuchado, o voy de una forma ligera. Por eso, digamos, el evangelio no es tomado de una forma ligera. No es que, por ejemplo, yo recordaba en aquel tiempo, y ponerlo como ejemplo, cuando los hermanos venían de Estados Unidos a Huambuno, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, la emoción de los jóvenes, me bautizo con el hermano, yo quiero bautizarme con él. Pero ¿qué pasó? No fue fue de corta duración en algunos casos, pero cuando hay un convencimiento, cuando hay una convicción, cuando hay una preparación, en este caso, como les digo, por el oír, todo se inicia la fe por el oír, ¿no? La fe inicia por el oír, como dice Romanos 10:17, ¿no? Ya, vemos aquí aplicado el plan de salvación y terminó siempre en el bautizo, ¿no? Eso es lo que Dios quiere y demanda de toda persona, ¿no? Vamos a ver también otro texto paralelo, Efesios 2:5, ¿qué nos dice? Efesios 2:5. Ya, dice así: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya, no por gracia, es como les digo, un favor inmerecido de parte de Dios. No por obras que nosotros hayamos hecho para que seamos de alguna manera justificados. Es por gracia. Cristo envió a morir por todos. La culpa del hombre se sustituyó en Cristo. Él fue el que se apoderó del cuerpo de pecado del ser humano, y Él fue que fue clavado en una cruz por nuestros pecados, ¿no?
Ya, Él da la salvación prácticamente a todo el mundo, ¿no? Les quería mostrar un ejemplo de un plan. Bueno, es una historia que, bueno, ustedes tal vez recordarán en el año 2010, donde hubo donde 33 mineros fueron sepultados prácticamente en una mina allá en Chile, ¿no? Ya, si ustedes recordarán, ¿no? Ya, ¿qué pasó con estos? Pasaron aproximadamente como 68 horas dentro de la tierra, aproximadamente a 660 metros de profundidad, ustedes imaginan. El presidente vino, habló con la gente y les dijo, sabe que no hay posibilidades, no sabemos si están vivos, están muertos, pero la gente la presionó, se fueron con enojo y que, bueno, él les dijo, sabe qué, voy a hacer un segundo intento, en este caso voy a hacer todo lo posible que esté en mis manos. Y precisamente, ahí es cuando viene también la mano inteligente del hombre, el cual los que se prepararon para ese tema crearon, dice, un plan. Y ese sí es el propio plan Fénix, como se dice, porque Fénix se llamó de hecho el nombre. Hicieron una cápsula aproximadamente de 400 kilos, de 6 metros de altura, y lo sumergieron, comenzaron a perforar la tierra a 600 metros de profundidad, ustedes se imaginan. 300 millones de dólares invertidos ahí para mostrarnos de que el ser humano puede hacer todo, ¿no? Y lo lograron el objetivo. Pero aquí lo que nos llama la atención es el plan, ¿no? El plan, porque siempre debe haber un orden, no se puede plan significa planificar o hacer algo, ¿no? En lo cual nos permita lograr un objetivo, ¿no? Y en este caso, los que tuvieron a cargo realizaron un plan y tuvieron éxito. En esta vez rescataron a personas, pero Cristo murió y nos quiere rescatar a todos, ¿no? Ese es un ejemplo nomás que quería poner, ¿no? Ya participó un día también de la mesa del Señor. ¿Quiénes participaron un día de la mesa del Señor? El creyente, ¿no? Ya. Sentarse a la mesa es un acto íntimo de comunión, ¿no? Cualquiera no se sienta a la mesa, cualquiera usted no le invita a una mesa, ¿no? Cualquiera no le dice, no, el que llega, ven, siéntate, no. Cristo, Él seleccionó a 12 de sus discípulos para invitarlos a cenar, ¿no? Ya, eso nos da la oportunidad de poder escoger, ¿no? Seleccionar a 12 de sus discípulos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hay una historia que ayer la estaba leyendo, es de Mefiboset, hijo de Jonathan, ¿no? Amigo íntimo también del rey David, ¿no? ¿Qué pasó con él? El rey David dice que le tuvo por honor sentarlo a la mesa a este hijo. ¿En qué? En memoria y también en reverencia a su amigo Jonathan, ¿no? Ya, lo sentó a la mesa, dice que él tenía comunión íntima, ¿no? Y él no invitaba a cualquiera. Por ser rey, él escogía y sabía a quién podía invitar. Es así. Aquellos que algún día participaron de la mesa deben de recordar siempre que tuvieron un lugar privilegiado y fueron seleccionados para estar ahí, ¿no? Entonces, como nos dicen en el texto, Mateo 26:20. Vamos a ver qué nos dice. Dice, cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Claro, aquí nos dice, cuando iba antes de entregar su cuerpo, antes de ser sacrificado, él dice que participó, ¿no? Con los 12. Ahí estaba también el que lo iba a traicionar. Pero incluso, aunque conocía, algún rato, tarde o temprano, tenía que manifestarse. Digamos, en este caso, cumplirse la palabra, ¿no? De que uno de ellos iba a traicionarlo, ¿no? Pero aquí el punto principal es de que estar a la mesa es un privilegio, lo cual usted ha tenido y nosotros tenemos todos, ¿no? Por los cuales también son invitados a estar sentados en esa mesa, ¿no? Ahora, hizo una promesa ante su Señor. Vamos a ver qué nos dice en Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4. Dice así: cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos, cumple con lo que prometes.
La palabra insensato viene de ser insensible. Bueno, en algunos casos se puede decir sin razonamiento o necio, que también son sinónimos, que de alguna manera se puede decir que no actúa con sabiduría. Ya. Recordemos de que el cristiano ha hecho una promesa ante su Señor. Estamos hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores. No hizo ante un hombre como normalmente lo hace. Y dice, ¿sabe qué? Préstame plata y yo te devuelvo en tal día. Llega ese día y no le cumple. No, no es así. Hizo una promesa ante Dios. En el momento en que usted se bautizó, hizo una promesa ante Dios. En todo caso, mejor es no prometer y no cumplir que haberlo prometido y no cumplir. Es todavía peor, como nos dice este texto, ¿no? Entonces estamos hablando ante alguien reverente, ante el Dios, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, entonces, ¿por qué muchos se apartan? También una de las razones de las que muchos abandonan al Señor es porque hay debilidad en su fe, por el escaso conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? O a veces llegan pruebas y no resisten. Pero tenemos muchos de los ejemplos en la Biblia, ¿no? Que sobrepasaron esas pruebas, ¿no? Ya. También participó de las bendiciones de Dios. Juan 1:12. Vamos a ver qué nos dice Juan 1:12. Juan 1:12. Dice así. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que todos los que le recibieron. ¿Cómo lo recibimos? Cuando hay una buena disposición de querer hacer la voluntad de Dios, ¿no? A quienes creen. El creer ahí incluye todo el plan de salvación. Es decir, yo me someto a lo que Dios me ha dejado, ¿no? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Analizando un poquito, ¿qué es ser hijo de Dios? ¿Acaso el hijo en la casa no tiene la preeminencia? ¿No es el consentido? ¿No recibe la potestad de Dios? ¿No, en este caso de su padre, no de Dios? De alguna manera sí de Dios, porque Dios lo instruye y lo guía. Pero, y también vemos de que él recibe la herencia. Entonces, si tenemos todos esos atributos y bendiciones de parte de Dios, ¿por qué no sentirnos de alguna manera agradados ante Él? De acuerdo a eso, somos considerados hijos de Dios, lo cual muchos no lo estiman así, ¿no? Sino que más bien echan de menos, ¿no? Ese don que Dios les ha dado, de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Ahora, seguimos. Obtiene también un lugar privilegiado. Ustedes recuerdan de que en 1 de Pedro 2:9, vamos a ver lo que nos dice, ¿no? Que él dice que nos llama nación santa, ¿no? 1 de Pedro 2:9, dice así. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Bueno, linaje se podría decir y considerar de una descendencia real, ¿no? En este caso, como en los antepasados, ¿no? Eran conocidos aquellos que venían de un nombre muy legado, ¿no? Ya, pero aquí nos conformamos, imagínense que Él nos escoja como una nación santa, ¿no? Pueblo adquirido por Dios, ¿por medio de cuál? Anuncia, en este caso, las virtudes al mundo, ¿no? Entonces debemos de sentirnos nosotros privilegiados cuando Dios nos da la potestad de ocupar este lugar, ¿no? Entonces, de acuerdo a la salvación que es por medio de la gracia, Dios nos ha dado esta oportunidad, este privilegio de estar en lo más alto, ¿no? ¿Por qué regresar al mundo o por qué regresar a las costumbres, ¿no?
como es el texto principal, ¿no? ¿Cómo viene a apoderarse el mal en nuestros corazones? Ya, sabemos de que el mundo está bajo el dominio del mal, ¿no? De acuerdo a Mateo, vamos a ver qué nos dice en Mateo 5:6. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es todo lo opuesto, como les digo, a no buscar a Dios, a no acercarse, a no hacer oración, a no leer la palabra, a no meditar en ella. Es todo lo opuesto, el tener hambre y sed de justicia. ¿Cuándo usted demuestra? Cuando tiene ese buen deseo, por ejemplo, de asistir a escuchar la palabra de Dios en los estudios, no faltar al culto, leer la palabra de Dios en la casa, cuando viaja, en todo momento, hacer preguntas. O sea, eso me alimenta y me llena, ¿no? Crezco en el conocimiento de la palabra de Dios y por lo tanto ya no seré en este caso inmaduro, sino una persona madura en el pleno conocimiento. Y Dios desea que todos nos accediéramos de esto, ¿no? Para que no nos apartemos, porque en la debilidad también viene la apostasía, ¿no? También debemos de tener esa buena disposición como tuvieron también cuando escucharon al sacerdote Esdras. Ustedes podrán haber escuchado cuando él leyó la ley de Moisés. Dice que ellos hasta lloraban de alegría. Cuando ellos escucharon la palabra, dice que a una sola voz dijeron amén, amén, ¿no? Nehemías 8:3 y también el 6. Vamos a ver qué nos dice. Nehemías 8:3 es un texto que está por aquí bien escondido. Vamos a ver si lo avanzamos a localizar, ¿no? Nehemías 8:3 y también el 6. Dice así: desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es así como debe haber esa buena disposición, ¿no? De estar con atención escuchando la palabra de Dios. Dios muchas veces ya les había castigado, ¿no? Por su pecado, y ellos entonces en algún momento pusieron mucha atención a la palabra de Dios, ¿no? Es así como debe haber esa buena disposición en cada uno de nosotros, ¿no? Y ahora también el 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y el pueblo alzando sus manos respondió amén, amén, y se humillaron adorando a Jehová rostro en tierra. Es la primera vez que yo veo un pueblo humillado, ¿no? Y también en este caso un sacerdote, un profeta de parte de Dios agradecido, ¿no? Porque todos se desanimaron. Ustedes pueden notar, ¿no? Moisés, Jeremías, Elías, todos querían ya, Dios, yo estoy aquí y he sido escarnio, ha sido burla de todos, se burla. Mientras más hablo de Dios, más se burla. Pero no, en este caso vemos de que él estaba agradecido, ¿no? Esdras, Dios es grande, dijo, ¿no? Ya. Nuestra fe ha sido cimentada sobre la arena. Mateo 7, 26, 27. Vamos a ver qué nos dice. Mateo 7, 26 al 27. Ya. ¿Qué nos dice el texto? A cualquiera que me oye estas palabras, si no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este texto nos enseña nos dice que cualquiera que oye las palabras de Dios y no las practica. Por eso yo siempre digo que la vida del cristiano debe ser de práctica. Claro, nuestro Señor Jesucristo, que Él era el Dios mismo todopoderoso, que Él conocía en su omnisciencia, conocía todo, y en sus atributos Él conocía todo por ser el Hijo de Dios. Pero aparte de eso, por su conocimiento, Él también se preparó, Él también hizo obras, ¿no? Los milagros que realizaba. Pero la vida del cristiano lo denomino en pocas palabras, es más práctico. Puede ser que un cristiano bien preparado, un predicador, tenga mucho conocimiento,
pero si no lo llevamos a nuestra vida diaria, si no hay práctica, entonces va a ser como esto, ¿no? Sembrado o una casa hecha sobre la arena, ¿no? Vinieron vientos fuertes y fue grande su ruina, ¿no? Ya, grande su ruina, ¿por qué? Porque obedeció al Evangelio después de haberse recibido ese don de Dios, ahora ha caído, ¿no? Ya. Vamos a avanzar un poquito más, dice. También, ¿cuándo viene a apoderarse el mal en nuestros corazones? Cuando ocultamos nuestros pecados, ¿no? Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia, ¿no? Es necesario confesar nuestros pecados a Dios para que asimismo Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no? Pero si nosotros los escondemos, ya sea ejemplos en la vida física, por ejemplo, practicando a veces, muchas de las veces nadie sabe lo que sucede en cada hogar. A veces los maltratos del hombre hacia la mujer, algún día se hacen visibles. Tarde o temprano, un día se descubre, no es que se hacen oculto, ¿no? Pero si hay una buena predisposición del hombre de cambiar, de arrepentirse de ese mal. También los que, digamos, hacen cosas ilícitas, a escondidas, en lo oculto, algún rato se manifiesta en pecado, y ese pecado trae la muerte también espiritual, ¿no? Ya. Tenemos que esforzarnos también por confesar nuestros pecados delante de Dios. Él es justo para perdonarnos, ¿no? Ya, vamos a ver qué nos dice también en Santiago 1:13-15. Santiago 1:13-15. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por poner otro ejemplo también, puede ser un cristiano, un no cristiano, que vive una vida de alcoholismo, en la cual no manifieste, él en lo oculto participe de eso. Tarde o temprano, eso se hace visible, ¿no? Por esa pasión que lleva, y eso lo conduce luego, ¿qué? A manifestar ese pecado, como dice aquí. Por medio de la pasión es atraído y seducido, después la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, ¿no? Se hace visible, ¿no? Y luego el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, en este caso si es que el hombre no decide arrepentirse, ¿no? Tenemos también, nos justificamos que somos débiles a la carne. Es otro mal también que tenemos que no pensar nosotros los cristianos. Romanos 7:25. Dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Muchas de las veces podemos nosotros pensar eso, ¿no? Yo en mi mente, en mi corazón, sirvo a Dios, pero en mi carne me voy, no sé, me divierto. Ya. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Es de que la ley nos mostró tal y cual que era el pecado, ¿no? Pero nosotros somos con Cristo más que vencedores. No podemos dejarnos dominar del pecado. Es verdad que el pecado está latente ahí, ¿no? Como decía, el mundo en sí está dominado bajo el mal, ¿no? Pero en este caso, nosotros con Cristo
podemos vencer todas esas tentaciones, ¿no? Que llegan. No es el punto de que nosotros debemos de conformarnos, ¿sabes? Es que somos carne y la carne es débil y por lo tanto voy a practicar pecado, pero sí, yo voy el domingo a la iglesia a hacer la voluntad de Dios. No. Dice Dios que amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ya. E incluye ahí también con nuestro cuerpo y todo lo que nos demanda Dios, ¿no? Ya. Entonces, nunca pensemos de que podemos servir a Dios de esta manera, ¿no? Que en la carne somos débiles y podemos servir solo con nuestra mente, ¿no? Es un mal. Desde ahí estamos desalentándonos, desanimándonos, ¿no? Como hermanos debemos estar vigilantes los unos de los otros también, ¿no? Como nos dice otro punto. Como un acto de amor los unos a los otros. Romanos 12:10. Dice así. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿no? Es decir, si nosotros somos una familia espiritual, debemos de preocuparnos los unos por los otros, con un amor fraternal, no fingido. Que no debe haber en nosotros un resentimiento, porque de pronto alguien me exhorta o me llama la atención. Más bien agradecerle, muchas gracias, yo no sabía, ¿no? En el mal que estaba, pero debe haber esa preocupación. Cuando hay esa rebelión a veces a ser exhortado, es cuando no se tiene a Cristo, porque Cristo era sinónimo de mansedumbre, ¿no? Muchas de las veces dicen, mírate tú mismo, cambia tú primero. Entonces no hay esa buena predisposición de recibir el consejo, ¿no? Pero Dios nos llama a alentarnos los unos a los otros, ¿no? Como un acto de amor, ¿no? O si no, ¿qué es lo que hace, como nos dice Proverbios? El que retiene el castigo a su hijo, no lo ama. Asimismo, la exhortación viene de alguna manera en este caso con aliento y también con castigo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Reprensión. Entonces, ¿qué va a pasar en esa persona? Va a meditar, ¿no? El que detiene el castigo aborrece a su hijo, dice, ¿no? De alguna manera nosotros también debemos de ayudarnos los unos a los otros con consejos, ¿no? Nunca debe haber rebelión. También Gálatas 6:10, ¿qué nos dice? Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Aquí nuevamente nos eleva por lo más alto y el privilegio que tienen los cristianos. En cuanto a nosotros, como cristianos debemos de preferirnos los unos a los otros y especialmente también tratar de honrar a los de la familia de la fe, ¿no? Lo cual somos todos nosotros, ¿no? Exhortando así, cumpliendo la ley de Cristo, como nos dice en el mismo texto de Hebreos 3:13, es a continuación del texto que habíamos leído, ¿no? Vamos a ver qué nos dice este texto, Hebreos 3:13. Hebreos 3:13 dice, antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Un corazón endurecido es aquel que ya no cabe para él la razón, ¿no? Que ya es un corazón que no se puede ya transformar, ya está duro, cimentado en el mal, ¿no? Entonces es el momento antes y en todo momento, como nos dice, siempre debe haber la exhortación para que ninguno caiga en ese error, ¿no? De endurecimiento de su corazón, ¿no? También nos dice reconociendo que somos una familia espiritual. Ya vamos a leer el texto. Primera de Corintios 12:14 al 26. Vamos a ver qué nos dice este texto. Primera de Corintios 12:14 al 26. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie,
como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Nuevamente nos hace la pregunta, ¿no? Pero ahora somos muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, ¿no? Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro, ¿no? Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros, ¿no? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es así que debemos sentir todos, ¿no? Si uno sufre, todos padecemos, ¿no es cierto? Así mismo somos un solo cuerpo, pero dentro de ese cuerpo hay muchos miembros, nos dice, ¿no? Nos especifica. ¿Cómo no le puede decir? El oído al pie, no te necesito, ¿no? Son tan necesarios y útiles. E incluso usted, recuerde cuando a veces está enfermado, ¿no? Usted tiene un dolor estomacal y todo le afecta, ¿no? Le afecta de pronto hasta el oído, hasta la vista ya se debilita, todo. O sea, es un conjunto, ¿no? Que tiene un nexo, una conexión tan perfecta. Es así como nosotros debemos de sentir, ¿no? Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Tenemos que reconocer nosotros que somos una familia espiritual, vigilantes los unos de los otros. Para firmeza del cristiano es necesario el crecimiento espiritual. Un texto que hemos leído 1 Corintios 15, 58. ¿Qué nos demanda Cristo? Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nos dice que de pronto estemos dudosos o que claudiquemos, o de pronto nos dicen que tal vez que no haya constancia, no, sino que dice que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que realizamos no es en vano, ¿no? Eso es lo que Dios demanda. Aparte de lo que yo les decía de que la vida del cristiano es una vida más práctica que teórica, en nosotros debe haber el crecimiento, ¿no? Desastre que causa un corazón malo. A la iglesia, la cual Cristo dio su vida por ella. Hebreos 6:6. Vamos a ver qué nos dice en Hebreos 6:6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla, ¿no? La salvación se puede perder, por eso nosotros no tenemos que tener en mente siempre de que no es que caímos, nos levantamos y siempre vamos a vivir de esa manera, ¿no? Sino tenemos de que si caímos una vez, levantarnos y ya no practicar el mal, ¿no? Sino es como que nos dice aquí que estuviéramos crucificando a Cristo. Cristo ya fue crucificado una sola vez en la cruz por nuestros pecados. Estamos exponiéndolo a la burla, crucificándolo cada vez a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya, de alguna manera en el modo que nos enseña aquí, ¿no? Ya. Por eso de pronto la pregunta es, ¿sí podemos perder la salvación? Sí podemos perder la salvación si nosotros no la conservamos. Dice, contristamos también al Espíritu de gracia. ¿Qué significa contristar? Contristar significa apagar, producir o causar pena o aflicción, tristeza por el pecado, ya sea de hecho o de pensamiento. Significa, en este caso, como les decía, apagar, ¿no? Esa fe, como nos dice en Efesios 4:30, ¿no?
también desacrédito para con los de afuera. Recordamos que nosotros somos crédito para los del mundo, ¿no? En nosotros ven las buenas obras de nuestro Dios y la gloria de Él. Pero si nosotros nos conducimos mal, tenemos un corazón malo, como nos habla aquí, entonces va a haber desacrédito para con los de afuera. Colosenses 4, 5, 6. Colosenses 4, 5 al 6, ¿no? Vamos a ver qué nos dice este texto. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, ¿no? Ya. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El mundo afuera está vigilante, expectante a cómo se maneja el cristiano. ¿Qué hace en sus tiempos libres? Si medita en la palabra, si ha crecido, si tiene ese don para responder toda pregunta que pueda haber en este mundo. El cristiano no está para desaprovechar el tiempo, como nos dice aquí, ¿no? ¿Qué tal si yo el domingo mejor me voy al fútbol y la iglesia no, ¿no? O si no, primero las vacaciones y la iglesia. O de pronto me voy a jugar cartas y de pronto yo sé cada uno puede ocupar su tiempo como le parezca a cada uno, ¿no? Pero me parece que en esa forma de actuar no estaría aprovechando bien el tiempo, ¿no? Entonces un llamado, ¿no? Aprovechar bien el tiempo, leyendo la palabra, creciendo, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar, este es nuestro trabajo, y más que trabajo, es un privilegio, porque ahí nos llenamos de sabiduría y conocimiento, ¿no? Entonces, debemos, dice, de aprovechar bien el tiempo, porque para dar crédito para los de afuera, ¿no? También perdemos la oportunidad de animar a otros y causar desánimo en otros, ¿no? Cuando esto sucede, cuando alguien se aparta de la gracia, usted prácticamente pierde todos los privilegios, lo que sería en este caso de ser un hijo, de tener la preeminencia, la potestad, de recibir la herencia y todo. Aparte de eso, usted se pierde la oportunidad de animar, de predicar, de llamar a otros a la salvación, ¿no? Lo cual es un gran desastre, sería en ese caso, para todos. Como nos dice más bien en Hebreos 10, 24 al 25, ¿qué nos dice? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Pero cuando alguien se aparta, ya pierde esa oportunidad. ¿Cómo dejo el corazón malo? Es otra de las preguntas también. Bueno, tenemos la palabra de Dios, que es la que nos ayuda a vencer eso, ¿no? Pero también hay algo importante. Cuidar, dice, nuestro corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Recordemos de que nuestro corazón es una metáfora que utiliza para mostrarnos de que en el corazón es donde nacen las acciones del ser humano, ¿no? Pero en realidad se depositan en nuestra mente, ¿no? Vamos a leer el texto, 4:23. Que tus ojos, 4:23 dice así: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar nuestro corazón, como les decía, buscando las cosas que son agradables a Dios, ¿no? En Efesios 5:22 o Gálatas 5:22 nos habla de eso, ¿no? Las cosas que debemos de construir. Pero lo que yo les decía es de que en el corazón es una forma metáfora que nos habla, ¿no? Pero en realidad en la mente es donde se depositan nuestras acciones, como es la voluntad, las actitudes, en este caso también los pensamientos y todo, ¿no? Es en nuestra mente, ¿no?
Entonces, si nosotros tenemos nuestra mente dispuesta a conocer la mente de Cristo y los consejos de Él, entonces vamos de esta manera nosotros a ser transformados, ¿no? A un corazón bueno, ¿no? Y debemos de cuidar nuestro corazón, ¿no? Porque dice que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, las malas actitudes, los robos, los hurtos, como nos dice, los adulterios, las blasfemias y todo, ¿no? Salen de nuestro corazón. También, renovando mi mente en el conocimiento de Dios. Somos llamados a ser renovados. Renovados significa transformados, cambiados. Como que se renova, ¿no? Algo, o sea, lo hacemos, algo que nosotros prácticamente hemos sido sacados del mundo y hemos sido renovados nuestra mente a Cristo. Efesios 4, 23, 24. Efesios 4, 23 al 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya, debemos ser renovados, dicen, en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, ¿no? Desechando lo que contamina mi alma, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19, ¿no? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿no? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, como nos dice aquí este texto, ¿no? Ya. Pero todo nace de nuestra mente, ¿no? Se deposita en nuestro corazón, ¿no? Y de acuerdo a lo que nosotros nos alimentemos, entonces vamos a hablar, como nos dice, de lo que tenemos en nuestro corazón, va a hablar nuestra boca, ¿no? Y vamos a actuar también, ¿no? Entonces, desechando lo que contamina mi alma, ¿no? No siguiendo la corriente de este mundo. Muchos ahora mismo tratan de agradar a su amigo, a su vecino, o para que no les vean mal, tratan de seguir la corriente. Seguir la corriente es como aprobar lo que ellos hacen, ¿no? Efesios 2, 2, 3, vamos a ver qué nos dice. Efesios 2, 2, 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿no? Lo mismo que los demás. ¿Cómo era nuestro pensamiento antes, ¿no? Hacíamos lo que nuestro instinto de la carne nos llamaba, ¿no? Éramos por naturaleza hijos de ira. Vivíamos en contiendas, en borracheras, en disensiones y tantos pecados, ¿no? Pero ahora hemos sido atraídos a Cristo, ¿no? Entonces debemos de no seguir esa corriente de lo que hace el mundo, ¿no? Porque el mundo está bajo el maligno, ¿no? Y opera. Prácticamente dice que Él nos sacó del lodo cenagoso, ¿no? Para darnos vida y vida en abundancia. También en primero de Pedro 4, 3, 4 también nos habla cómo era nuestra forma de vivir antes, ¿no? Cómo ahora dice al hombre le parece cosa extraña que nosotros no corriéramos con ellos, ¿no? Pero si nosotros corriéramos juntamente con ellos, entonces para ellos está bien. Como nos dice también el texto de que hay de lo que lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, ¿no? Hay un inminente castigo para aquellos que actúan así, ¿no? ¿Usted cómo puede
de alguna manera aprobar lo que muchas de las veces hace el mundo. Las borracheras, las burlas, las palabras deshonestas, todo eso en nosotros no debe de haber aprobación, más bien reprenderla, ¿no? No participar, no seguir la corriente, no de eso, por agradar. Tenemos que a alguien más que agradar, en este caso es a Cristo, a quien hemos obedecido, ¿no? Anhelando la verdadera sabiduría. ¿De dónde nace la verdadera sabiduría? De Dios, en su palabra. Proverbios 3:18. Proverbios 3:18. Dice así: es árbol de vida para los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Árbol de vida, plantado ahí, con raíces profundas. Esos son los que obedecen al consejo de Dios. Y también son felices las que la retienen. Es decir, retenemos lo bueno y desechamos lo malo. ¿Qué retenemos? Su palabra, ¿no? No entra por una y sale por la otra, sino que la retenemos. Y encima les digo que también la ponemos en acción, ¿no? La practicamos. Juan 5:39. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la sabiduría de Dios? Creo que en ese texto encontramos nosotros el secreto de todo, ¿no? Lo que está encerrado en nuestra vida. Juan 5:39, ¿no? Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sencillamente, ¿qué encontramos en la palabra? Que debemos de escudriñarla, investigarla, que en ella encontramos la vida eterna, es el propósito. Y muchos de los que se han apartado no han logrado poder entender eso, ¿no? Aquellos que gozaron alguna vez de las bendiciones de Dios, dice que gozaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Estos recayeron, sean otra vez renovados, ¿no? Ya. Como conclusión a este tema, entendemos que la rebelión, un corazón malo e incrédulo, se da por falta de conocimiento y amor a Dios. Tales cosas hacen que me pueda apartar del Dios vivo. Entendimos en pocas palabras de que el corazón malo se da por falta de conocimiento espiritual, ¿no? Y amor a Dios, ¿no? Son dos cosas. Bueno, este es el mensaje que les he tratado de compartir en esta mañana. Espero que les sirva y gracias por su atención, ¿no?